Esto para otra inmersión profunda. Hoy vamos a desmenuzar un libro que seguro te suena. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Un clásico para entender cómo construir riqueza y qué significa realmente la educación financiera. Exactamente. Y como siempre, pensando en ti que quieres ir al grano pero sin perderte nada importante, vamos a extraer las ideas clave de este libro para que tengas esos momentos. Mm. Ajá, ahora entiendo, sin sentirte abrumado con información. La idea es que al final de esta inversión tengas una comprensión clara de los principios básicos de la riqueza y cómo puedes aplicarlos en tu propia vida. Genial. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, Padre Rico, Padre Pobre parte de una premisa muy interesante, la experiencia del autor al crecer con dos figuras paternas que tenían visiones totalmente opuestas sobre el dinero. Dos padres, dos perspectivas financieras. Suena una buena base para cuestionar las ideas preconcebidas. Totalmente. Y de eso se trata este libro, de analizar esas diferencias, entender por qué cada padre pensaba como pensaba y a partir de ahí construir un propio criterio financiero sólido. Me gusta. No se trata solo de aceptar o rechazar ciegamente lo que nos dicen, sino de usar esas perspectivas como punto de partida para nuestra propia reflexión. Exacto. Y creo que eso es algo muy valioso para todos, especialmente para ti, que te gusta explorar diferentes puntos de vista. En lugar de limitarte a decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, la idea es ir más allá y preguntarte por qué estas personas piensan de esta manera, qué experiencias o creencias los llevan a tener esa postura. Tiene mucho sentido, porque al final lo que buscamos es desarrollar nuestra propia brújula financiera, ¿verdad? Sin duda. Y para eso es fundamental entender las diferentes perspectivas y los argumentos que la sustentan. Hablando de perspectivas, uno de los puntos que más me llamó la atención del libro es la crítica que hace a la educación tradicional. Ahí Kiyosaki es bastante contundente. Él argumenta que el sistema educativo nos prepara para ser buenos empleados, pero no para manejar nuestro dinero de forma inteligente. Es decir, nos enseñan a trabajar por dinero, pero no a que el dinero trabaje para nosotros. Exactamente. Y lo ilustra con ejemplos bastante impactantes. Por ejemplo, menciona cómo muchos profesionales con altos niveles de educación, como médicos, abogados o incluso contadores, a menudo terminan con problemas financieros. ¿Y cómo explica eso? ¿Acaso no se supone que la educación te da las herramientas para tener éxito en la vida? Según Kiyosaki, el problema es que la educación tradicional se centra en habilidades académicas y profesionales, pero deja de lado por completo la educación financiera. O sea, que puedes ser un genio en tu campo, pero si no sabes manejar tu dinero, puedes acabar en serios aprietos. Así es. Y el libro va más allá. Plantea que esta falta de educación financiera a nivel general tiene consecuencias a gran escala, como el endeudamiento público masivo. Interesante. Está diciendo que la deuda pública es en parte culpa de la falta de educación financiera. No lo dice explícitamente, pero sí sugiere que las decisiones financieras de personas en posiciones de poder, incluso con una formación académica impecable, pueden verse afectadas por la falta de una sólida comprensión de los principios financieros básicos. Tiene sentido. Y creo que muchos de nosotros nos sentimos un poco perdidos cuando se trata de dinero, como si fuera un tema demasiado complejo o incluso tabú. Y eso es precisamente lo que Kiyosaki busca romper con este libro, esa barrera mental que nos impide tomar el control de nuestras finanzas. Entonces, volviendo a la historia de los dos padres, ¿cuáles eran exactamente esas diferencias en su visión del dinero? Bueno, las diferencias son muchísimas y se reflejan en casi todos los aspectos de sus vidas. Por ejemplo, ¿en qué se diferenciaban sus consejos? Por ejemplo, el padre pobre le decía al autor que estudiara mucho para conseguir un buen trabajo en una gran empresa. El típico consejo de la clase media. Exacto. Mientras que el padre rico lo animaba a aprender sobre negocios y finanzas para eventualmente poder adquirir una empresa propia. Dos caminos completamente diferentes, uno enfocado en la seguridad del empleo, el otro en la creación de riqueza a través del emprendimiento. Y esas diferencias de enfoque se extendían a otros aspectos, como los impuestos. El padre pobre creía que los ricos debían pagar más impuestos para ayudar a quienes tienen menos recursos. Una visión más orientada a la redistribución de la riqueza. Sí. En cambio, el padre rico consideraba los impuestos como un castigo para quienes generan riqueza y una recompensa para quienes no la generan. Dos perspectivas totalmente opuestas. Y no solo eso, el padre rico cuestionaba la idea de que la gente tiene derecho a ciertas cosas. Argumentaba que ese tipo de pensamiento fomentaba la dependencia y la debilidad financiera. En cambio, promovía la autosuficiencia y la responsabilidad individual. Exactamente. Y estas diferencias de mentalidad se traducían en acciones concretas. Mientras el padre pobre luchaba por ahorrar pequeñas cantidades de dinero, el padre rico invertía de forma activa en negocios y bienes raíces. Uno enfocado en la supervivencia, el otro en el crecimiento. Y en cuanto a la educación, uno le enseñaba al autor a redactar un currículum vitae para buscar empleo,
mientras que el otro le enseñaba a crear planes financieros y de negocios sólidos para generar sus propias oportunidades. Increíble cómo esas diferencias en la mentalidad y las acciones se reflejaban en cada detalle de sus vidas. Y todo esto nos lleva a un punto crucial del libro, la importancia de nuestra mentalidad y de cómo nos hablamos a nosotros mismos en relación con el dinero. La famosa frase, la pobreza es un estado mental. Exacto. Y Kiyosaki lo explica muy bien a través del contraste entre sus dos padres. El padre pobre, a pesar de tener un buen trabajo, siempre estaba preocupado por el dinero. Decía cosas como, ¿no me interesa el dinero o el dinero no es lo más importante? Pero esa actitud, paradójicamente, lo mantenía atrapado en una lucha constante por llegar a fin de mes. Mientras que el padre rico, a pesar de ser un empresario exitoso, tenía una mentalidad de abundancia. Veía el dinero como una herramienta para crear más oportunidades y alcanzar sus metas. Y esa diferencia de mentalidad se reflejaba en sus resultados financieros. Sin duda. Y aquí Kiyosaki hace una distinción interesante. La diferencia entre ser pobre y estar en bancarrota. La bancarrota es una situación temporal, mientras que la pobreza, en su sentido más profundo, puede ser un estado mental que te limita a largo plazo. O sea que puedes salir de la bancarrota, pero si no cambias tu mentalidad, puedes seguir atrapado en un ciclo de pobreza. Exactamente. Y para romper ese ciclo, Kiyosaki propone una serie de lecciones que aprendió del padre rico. ¿Y cuál es la primera lección? La primera, y quizá la más importante, es que los ricos no trabajan por dinero. ¿Cómo? Eh, Entonces, ¿por qué trabajan? Bueno, trabajan para aprender, para construir negocios, para crear sistemas que generen ingresos pasivos, pero no para un simple salario. Interesante. Y esto lo ilustra con la anécdota del autor y su amigo Mike trabajando para el padre rico por un salario mínimo o incluso sin paga. Sí, al principio estaban frustrados, pero el padre rico tenía un plan. Quería que aprendieran una lección mucho más valiosa que un simple salario. ¿Y cuál era esa lección? Entender las emociones de miedo y codicia, que según el padre rico, atrapan a la mayoría de las personas en la carrera de la rata. La famosa carrera a la rata. ¿Qué significa exactamente? Es ese ciclo de trabajar duro para pagar las cuentas, impulsado por el miedo a no tener suficiente y el deseo de tener cada vez más. Un ciclo que te mantiene atrapado en un trabajo que quizás no te gusta, solo por la necesidad de un salario. Exactamente. Y el padre rico insistía en la importancia de observar esas emociones sin reaccionar impulsivamente, aprender a utilizarlas a nuestro favor y no permitir que controlen nuestra forma de pensar. Sé que no se trata de ignorar el miedo o la codicia, sino de entender cómo funcionan y cómo usarlos a nuestro favor. Precisamente. Y la clave para lograrlo es la educación financiera. Que nos lleva a la segunda lección del libro. Exacto. La segunda lección se centra en la importancia de comprender la diferencia entre activos y pasivos. Conceptos básicos de finanzas, pero que mucha gente no tiene claros. Y esa falta de claridad puede tener consecuencias graves en nuestras finanzas personales. Entonces, explícamelo como si yo no supiera nada de finanzas. ¿Qué es un activo y qué es un pasivo? Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Simple y directo. Y la regla fundamental para construir riqueza es adquirir activos y minimizar los pasivos. Pero, ¿cómo sabemos qué es un activo y qué es un pasivo? El padre rico lo explica a través de los patrones de flujo de efectivo. Por ejemplo, una persona pobre usa sus ingresos para cubrir sus gastos. Lo que gana se lo gasta. Exacto. Mientras que la clase media, a menudo, adquiere lo que ellos creen que son activos, pero que en realidad son pasivos. ¿Cómo qué? El ejemplo clásico es una casa con una hipoteca gigante. A pesar de sentir que poseen algo valioso, esa casa les genera gastos continuos, pagos de la hipoteca, impuestos a la propiedad, mantenimiento, etc. O sea que en realidad esa casa les está sacando dinero del bolsillo, no poniéndoselo. Exactamente. Y eso sin contar la oportunidad perdida de invertir ese dinero en otros activos que sí generen ingresos. Entonces, esa casa no es un activo, sino un pasivo. Depende de cómo se maneje. Si la casa genera más ingresos de los que cuesta mantenerla, entonces sí podría considerarse un activo. Pero si te está costando más de lo que te produce, entonces es un pasivo. Y esto nos lleva al punto de que no siempre lo que parece un activo lo es realmente. Totalmente. Hay que analizar el flujo de efectivo para determinar si algo es un activo o un pasivo. Y el libro también critica la idea de que una casa es siempre una buena inversión. Sí, menciona que si bien puede haber beneficios emocionales y quizás una apreciación del valor a largo plazo, una casa también implica gastos constantes y puede limitar tu flexibilidad financiera. Claro, porque tienes una gran parte de tu capital inmovilizada en esa propiedad. Exacto. Y ese capital podría estar generando ingresos si se invirtiera en otros activos. Y si esta diferencia entre activos y pasivos se refleja en la comparación que hace el libro entre estado financiero del padre pobre y el del padre rico. El padre pobre, con una alta carga de pasivos,
y un equilibrio entre ingresos y gastos, vivía en una constante lucha financiera. Mientras que el padre rico, con una columna de activos que generaban ingresos pasivos, tenía una libertad financiera que el padre pobre no podía ni imaginar. Y esa es la clave. Los ricos se hacen más ricos porque sus activos les generan ingresos que luego reinvierten para adquirir más activos. Un ciclo virtuoso de crecimiento que se basa en la comprensión de la diferencia entre activos y pasivos. Y en la tercera lección, Kiyosaki nos anima a ocuparnos de nuestro propio negocio. ¿Y eso qué significa exactamente? No se refiere necesariamente a montar una empresa, sino a tomar control de nuestras finanzas y construir nuestra propia columna de activos. Porque la mayoría de las personas trabajan para otros, para los dueños de las empresas, para el gobierno a través de los impuestos y para los bancos a través de las hipotecas. Y el padre rico insistía en que debíamos dedicar tiempo y esfuerzo a construir nuestros propios activos, como si tuviéramos nuestro propio negocio. ¿Y qué tipo de activos recomienda? Menciona varios. Negocios que no requieran tu presencia constante, acciones, bonos, bienes raíces que generen alquileres, pagarés, regalías por propiedad intelectual, etc. La idea es diversificar nuestra cartera de activos para tener diferentes fuentes de ingresos pasivos. Exactamente. Y cada dólar que entra en tu columna de activos se convierte en un empleado que trabaja para ti. Una imagen muy poderosa. Y en la cuarta lección, Kiyosaki aborda el tema de los impuestos y el poder de las corporaciones. Un tema complejo y a menudo controvertido. Sí, pero Kiyosaki lo explica de forma clara y concisa. Retoma las visiones opuestas de sus dos padres sobre los impuestos. El padre pobre los veía como una obligación para ayudar a quienes tienen menos recursos, mientras que el padre rico los consideraba un castigo para quienes generan riqueza. Y aquí introduce un concepto importante. La estructura corporativa como una forma legal en que los ricos protegen sus activos y reducen su carga fiscal. O sea que las corporaciones tienen ventajas fiscales que los individuos no tienen. En cierto modo, sí. Kiyosaki explica cómo una corporación puede existir legalmente separada de las finanzas personales, ofreciendo ciertas protecciones y beneficios fiscales que no están disponibles para un individuo. Por ejemplo, imagina que tienes una propiedad de alquiler a través de una corporación. Ciertos gastos relacionados con esa propiedad se pueden deducir antes de calcular los impuestos sobre tus ingresos personales, lo que podría no ser el caso si fueras el propietario directo. Exacto. Y esa separación legal ofrece ciertas ventajas en términos de impuestos y protección de activos. Claro. Y aquí Kiyosaki no está diciendo que eso sea injusto, sino que simplemente está explicando cómo funciona el sistema y cómo los ricos lo utilizan a su favor. Exactamente. Y la clave, según él, es desarrollar la inteligencia financiera para poder navegar por las leyes fiscales de forma estratégica. No se trata de evadir impuestos, sino de optimizar nuestra situación fiscal de forma legal. Correcto. Y la quinta lección es quizá la más intrigante. Los ricos inventan dinero. Suena algo mágico o incluso ilegal. No se trata de eso. Kiyosaki lo explica a través de una anécdota de su infancia, cuando él y su amigo Mike intentaron fabricar monedas de plomo. Un pequeño experimento que les valió una reprimenda, pero también una valiosa lección. Sí, aprendieron la diferencia entre la falsificación, que es ilegal, y la creación legítima de valor, que es la base de la riqueza. Y la lección más profunda es que los ricos tienen la capacidad de identificar oportunidades y estructurar acuerdos de forma creativa para generar riqueza sin necesidad de tener grandes sumas de dinero al principio. Exactamente. Y el ejemplo que usa en el libro es la compra de un inmueble en dificultades a un precio muy bajo y la posterior venta a través de una nota promisoria. Una operación que les permitió obtener una ganancia significativa sin tener que invertir mucho capital. Y la clave para este tipo de operaciones es la educación financiera. Porque sin los conocimientos necesarios no podríamos identificar ni aprovechar esas oportunidades. Exactamente. Y finalmente llegamos a la sexta lección, que es trabaja para aprender, no trabajes por dinero. Volvemos a la idea de que el trabajo no debe ser solo una fuente de ingresos, sino una oportunidad para aprender y crecer. Y Kiyosaki lo explica a través de su propia experiencia trabajando para el padre rico. Ah. Al principio estaba frustrado por el bajo salario, pero luego comprendió que estaba aprendiendo lecciones mucho más valiosas que el dinero. Estaba adquiriendo habilidades y conocimientos que le servirían para construir su propio éxito financiero a largo plazo. Exactamente. Y el libro destaca 3 habilidades de gestión que son fundamentales para el éxito empresarial y financiero: manejo de flujo de efectivo, manejo de sistemas y manejo de personas. Habilidades que te permiten tomar control de tu dinero, optimizar tus operaciones y liderar equipos de forma efectiva. Y además de estas habilidades de gestión, Kiyosaki también enfatiza la importancia de desarrollar habilidades especializadas, como ventas y marketing, que son fundamentales para cualquier negocio.
porque de nada sirve tener un gran producto o servicio si no sabes cómo venderlo. Exacto. Y todas estas habilidades, combinadas con una sólida educación financiera, te dan las herramientas para construir tu propio camino hacia la libertad financiera. Un camino que no se basa en la seguridad de un empleo, sino en la capacidad de crear tu propia riqueza. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en Padre Rico, Padre Pobre. Hemos explorado las diferencias cruciales en la mentalidad de las personas con recursos y aquellas que no los tienen, la importancia de la educación financiera, el poder de distinguir entre activos y pasivos, la estrategia de hacer que el dinero trabaje para ti y el valor de un aprendizaje continuo y enfocado. Un montón de información valiosa para reflexionar. Sin duda. Y ahora te toca a ti. ¿Qué ideas te han resonado más? ¿Qué pasos puedes dar para aplicar estos principios en tu propia vida? Piensa en tu propia situación financiera. ¿Qué cambios puedes hacer para empezar a construir tu propia columna de activos? ¿Qué habilidades te gustaría aprender para mejorar tu inteligencia financiera? Recuerda que el camino hacia la libertad financiera es un viaje, no un destino. Y cada paso que das te acerca un poco más a tu meta. Para terminar, te dejo con una pregunta para reflexionar. En el libro, Kiyosaki plantea que el dinero no es intrínsecamente real, sino más bien un acuerdo social, una representación simbólica del valor. Si partimos de esa premisa, ¿cómo cambia nuestra percepción del dinero? ¿Cómo afecta nuestra forma de ganarlo, gastarlo e invertirlo? Una pregunta que te invita a ir más allá de los conceptos básicos y explorar una visión más profunda del dinero y su papel en nuestras vidas. Esperamos que esta inversión profunda en Padre Rico, Padre Pobre te haya inspirado a tomar control de tus finanzas y a construir tu propio camino hacia la libertad financiera. Recuerda que la educación es la clave. Cuanto más aprendas sobre dinero, mejor equipado estarás para tomar decisiones inteligentes y alcanzar tus metas financieras. Gracias por acompañarnos en esta inversión. Hasta la próxima.